Hola, en este video voy a hablar de un viejo concepto que originalmente se llamó contratransferencia, después se ha mencionado como enganches del terapeuta, resonancias, incluso se ha considerado como dentro de lo que ocurre con la persona del terapeuta, que tiene que ver con nuestras reacciones emocionales, lo que nos ocurre a nosotros en el rol de terapeuta, en ciertas situaciones clínicas con ciertos pacientes donde nos vemos afectados, movilizados, nos pasan cosas. Entonces nuestro foco, que tiende a ser típicamente en nuestros pacientes, como que ya no puede estar totalmente centrado en los pacientes, sino que tenemos que prestar atención a lo que nos está ocurriendo a nosotros. Y entonces, ¿cómo interpretamos eso que nos está ocurriendo? ¿Cómo lo ocupamos en la terapia? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Son preguntas que han ido cambiando en sus respuestas a lo largo del tiempo y vamos a abordar en este video. Este video no va a ser demasiado teórico, pero sí quiero mencionar brevemente algunas ideas teóricas. Bueno, este concepto de lo que nos ocurre a nosotros como terapeutas con nuestros pacientes parte en el psicoanálisis con ideas de Ferenczi y Freud, que hablan de que de repente nos ocurren a nosotros cosas con nuestros pacientes. Voy a leer algo desde el psicoanálisis de 1908, 1917, por ahí, por esa época. Bueno, Freud, algunas frases de Freud. Se instala en el médico por la influencia del paciente sobre la sensibilidad inconsciente del paciente. Esto es de la contratransferencia. Entonces Freud después dice que surge la exigencia de que el médico reconozca en sí mismo esa contratransferencia y la domine, a través del autoanálisis o a través de su propio análisis personal. Entonces, uno de los elementos más difíciles de la técnica psicoanalítica es reconocer y superar su contratransferencia para estar libre de sí mismo. Acá hay dos elementos súper importantes en las primeras concepciones freudianas. Uno, que se reconoce que hay cosas que nos ocurren a nosotros, que eso ya es un gran aporte. Y lo otro es que el objetivo, coherente con la época, era limpiarse, entre comillas, de esos elementos. Ser más neutro, estar como un observador, se podría decir, como un lente que está claramente viendo lo que le ocurre a nuestro paciente, que no está contaminado por sus propios rollos. Ahora, esto tiene que ver con nuestra actitud de neutralidad terapéutica, por ejemplo, el terapeuta como tabula rasa, como para recibir las proyecciones de los pacientes, esta idea de el setting, por ejemplo, que tiene que ser lo más neutro posible para que todo lo que ocurra ahí nos diga, nos dé información de nuestros pacientes. Esto tiene sentido igual en el siglo XXI, con el constructivismo, con la imposibilidad de ser un observador neutro, todavía tiene cierto sentido. Por ejemplo, estaba leyendo un libro de diagnóstico gestáltico de trastorno de personalidad y hablaba de esto, algo muy clínico, muy concreto, no epistemológico, sino, por ejemplo, un indicador muy claro o un indicador importante de estilos de personalidad más rígidos podían ser las observaciones que hacen los pacientes en el setting, respecto de la consulta, por ejemplo, que es algo más o menos estable, pero que genera distintas reacciones de los pacientes. Un paciente, por ejemplo, cuando yo le ofrezco un té o un café, me dice, no, pero yo lo hago, déjame a mí, yo lo hago. Eso me da información sobre su funcionamiento. Otro me dice, sí, porfa, y me podéis traer azúcar y tienes un poco de leche. Otra reacción que me da otra información. Otra persona puede llegar y preguntarme por mí antes de contarme lo que le pasa. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ha ido en la semana? Otra persona puede llegar y echarse para atrás y esperar que yo me acerque. Otra persona puede comentar acerca de los cuadros que hay ahí. Entonces, lo que hacen los pacientes ante los estímulos del setting terapéutico es relevante igual.
¿ya? Nosotros no deberíamos echar por tierra, desechar estas ideas antiguas por ser como muy positivistas, ¿ya? Dicho eso, está claro que no podemos librarnos de lo que nos ocurre, no podemos limpiarnos de nosotros mismos, no podemos ser un observador neutral. Eso está ya zanjado desde la física, desde la filosofía, la epistemología y en psicoterapia también. Cuando nosotros tenemos un encuentro terapéutico, lo que ocurre en ese encuentro terapéutico es un emergente relacional. Es algo que emerge específicamente de ese encuentro, de ese contacto entre lo que yo traigo de mi organismo, de mi contexto físico y lo que trae la otra persona. Pero ya es indistinguible. No puedo decir claramente esto es mío, esto es tuyo. Esto proviene de mí, esto proviene de ti. Yo recuerdo que mis primeras concepciones de la idea de contratransferencia eran como esotéricas y era un tema de debate entre mis compañeros en la U, porque era como algo que inconscientemente el paciente pone en el inconsciente del terapeuta, pero que es del paciente. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se hace esa comunicación inconsciente-inconsciente? ¿Cómo sé que es del paciente? Era como algo medio mágico. Pero vamos a tratar de tomar lo que nos es más útil de ese concepto, actualizarlo un poco y también complementarlo con otros elementos que se han ido desarrollando después. Entonces, como para cerrar esta parte más introductoria, más teórica, en esta idea de qué es lo que nos ocurre a nosotros en las situaciones clínicas, podemos incorporar, claro, nuestras emociones en general, lo que nuestras imágenes, lo que se nos remueve interiormente, como información que puede venir de los pacientes, por ejemplo, que nos conectamos empáticamente con algo que les pasa. Pero también hay otro concepto que es súper útil, que es el de los patrones relacionales. Por ejemplo, los círculos viciosos relacionales. Que ahí no es exactamente que yo me conecto con algo que le pasa al paciente, ¿ya? Que sería como una cosa como de conexión empática, neuronas, espejo, etc. Entonces, yo siento lo que siente el paciente, que también puede ocurrir. Pero con esto de los patrones relacionales y los enganches relacionales, ahí no es exactamente eso, sino que el paciente trae una forma de relacionarse o está con una forma de relacionarse y yo puedo enganchar con una forma complementaria de relacionarme con el paciente. Entonces, mi reacción no refleja lo que le pasa al paciente, sino que refleja lo que le pasa a las otras personas que se relacionan con el paciente. Es muy distinto, es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene una actitud como medio pasiva, se podría decir, en la terapia. Yo le pregunto qué quiere trabajar y no sé. Eh, Llega a la sesión como sin mucho que decir. ¿Qué le gustaría lograr? No sé. Tiene esa actitud como pasiva, no de empujar en una dirección. Yo puedo notar internamente que me empiezo como a exasperar, como a molestar, y yo empiezo a empujar a mi paciente. Y ahí, si yo reacciono así, no estoy sintiendo lo que siente mi paciente. Estoy probablemente sintiendo algo que le pasa a otras personas que se relacionan con mi paciente. Entonces estoy captando algo del patrón relacional en que muchas veces está metido mi paciente y me puede dar información muy útil para el diagnóstico, si yo lo capto así. Entonces puedo pensar, mira, es posible que otras personas en el entorno de mi paciente reaccionen así como empujando, tomando una postura más proactiva, tal vez retando, oye, ¿por qué no te movís? Como ya, haz esto. Como notando lo que me dan ganas de hacer, pero yo me freno un poco, porque sé que soy un terapeuta y hay cosas que no puedo hacer. Pero si noto ese impulso en mí, puedo
decir, ah, tal vez las otras personas tienen este impulso pero no se frenan y terminan retando a mi paciente o mandoneándolo. Y entonces se genera un círculo vicioso relacional en que mi paciente se pone más pasivo, los otros lo mandonean más, el otro se achica más, se pone más pasivo, los otros lo mandonean más todavía y se establece ese círculo vicioso. Entonces, acá hay otro concepto, los círculos viciosos relacionales, que también es muy útil para comprender la contratransferencia. Luego, hay otra área que también vamos a considerar más adelante de forma más práctica en el video, que tiene que ver con la persona del terapeuta. ¿Qué me pasa a mí con los pacientes? De repente hay parte de mis reacciones que son más útiles si es que las interpreto como algo que me ocurre a mí, que tiene que ver conmigo, con mis necesidades, no con mi diagnóstico de mi paciente. Entonces, por ejemplo, de repente hay una paciente que me empieza a llamar más y yo me siento qué lata tener que atender a esta paciente, me siento como ansioso, me siento como sobreexigido. Y claro, esa información igual me puede servir para entender un poco la dinámica de mi paciente, pero hay otra dimensión que no tiene que ver con mi paciente, sino que tiene que ver con mis necesidades. ¿Qué me dice de mí esto? Parece que estoy superando mis límites, estoy desgastándome, estoy descuidándome. Que hay una necesidad mía de liberarme de cierta responsabilidad en ciertos momentos, de bajar la exigencia, de no hacerme tanto cargo porque es mucho para mí. Necesito descanso. Entonces, hay otra dimensión que tiene que ver con mis propias necesidades. Y ahí están los conceptos de la persona del terapeuta, las resonancias, cuando por ejemplo hay elementos de los pacientes que me tocan traumas o dolores propios. Por ejemplo, si yo he estado viviendo una situación de duelo muy dolorosa para mí y hay un paciente que viene con un duelo, muy probablemente eso gatille ese sentimiento de duelo en mí. ¿Lo voy a poder manejar o no? ¿Qué me pasa con eso? Esto se da mucho cuando me identifico un poco con mi paciente y eso me remueve cosas propias de mi historia. Y hay como una tercera dimensión, porque estamos hablando de qué le pasa a mi paciente, qué me pasa a mí. Hay una tercera dimensión donde estos sentimientos contratransferenciales me dan información acerca de lo que está ocurriendo en la interacción, lo que está ocurriendo en el proceso de terapia. No necesariamente lo que yo necesito, o más bien, aparte de lo que me pasa a mí, aparte de lo que le pasa al paciente, lo que está ocurriendo en el proceso. Entonces, por ejemplo, de repente hay una sensación como de, como de empujar, 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 y yo puedo notar que, chuta, como que yo estoy remando mucho y el paciente no se está motivando, no está moviéndose tanto. Entonces hay como un impasse, hay como una resistencia. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí en el proceso? No necesariamente lo que me ocurre a mí con mis necesidades, con mi historia, no necesariamente los patrones relacionales del paciente en su vida, sino que lo que está ocurriendo ahí en la interacción misma. Entonces, vamos a tomar el concepto de contrarreferencia o enganches o resonancia en estas tres distintas dimensiones. ¿Qué es lo que nos dice esto respecto de nuestros pacientes? ¿Cuál es la información útil que podemos sacar respecto de nuestros pacientes? ¿Cuál es la información útil que podemos sacar respecto de lo que me pasa a mí como terapeuta? ¿Y cuál es la información útil que podemos sacar respecto de lo que está ocurriendo en el proceso de terapia? Todo esto en un marco comprensivo relacional, como que lo que ocurre acá no viene totalmente de mí ni del otro, sino que es un emergente, algo que está surgiendo en esta interacción. Pero eso que es un emergente nos puede dar distinto tipo de información, que puede ser útil para distintas cosas. Ok, entonces antes de ir como a la práctica de cómo ocupar esto en terapia, quiero
hablar un poco de algunos conceptos que nos van a ayudar, que nos van a guiar. Por un lado, para ver los patrones relacionales, hay una serie de modelos que son los modelos circunflejos, que nos permiten mostrar ciertos tipos de interacciones y cómo se van complementando. Yo lo voy a copiar también como un recurso extra de este video. Y lo que voy a mostrar es derivado del OPD, que es el sistema de diagnóstico operacionalizado psicodinámico, que no es solo psicodinámico, en realidad este es un modelo que sirve para cualquier terapia, y nos muestra distintos patrones relacionales y distintos conceptos que nos pueden ayudar a entender, estoy en este tipo de patrón, ¿ya? Los voy a mostrar en este momento. Acá. Ya. Acá hay círculos relacionales. ¿Cuál es la idea? Que hay distintas formas de comportarme en la relación. Por ejemplo, yo puedo controlar a otro, este patrón 10. Yo controlo a otro, trato de dirigir a los demás. Este patrón se puede complementar con una conducta de la otra persona, en que enganchamos perfecto y se genera una complementariedad rígida en términos sistémicos, o puede chocar, porque la otra persona no se adapta a mi patrón. Entonces, veamos el otro círculo. ¿Cuáles son los patrones complementarios, los que están acá abajo también? Si yo controlo y el otro se sobreadapta, calzamos. Perfecto. Se puede generar un círculo vicioso. Estable en el tiempo. Pero si yo controlo y el otro no está justo abajito en el mismo lugar, sino que reacciona con porfía o con oposición, hay choque. No se genera una estabilidad. Entonces, acá no quiero entrar en el detalle de esto, pero hay muchos nombres para ponerle estas formas de relacionarme con los demás. Y nos puede ayudar mirarlos y mirar cómo se complementan para decir, parece que estamos en este patrón con mi paciente. O cuando tiene problemas mi paciente, engancha con este patrón. Él, por ejemplo, quita el afecto a los demás y o más bien, cuando siente que le quitan el afecto, él se cierra. Entonces después, por ejemplo, claro, siempre se cierra, pero después parece que eso es muy rígido porque ante otras personas que pueden sí darle afecto, él sigue cerrado. Entonces son nombres para describir las formas de relacionarse con otros que nos ayudan como a tener más vocabulario para describir estos patrones. ¿Ok? Hay otro elemento conceptual que básicamente tiene que ver con el trabajo del niño interno o con nuestras partes internas. Y acá algo que es bastante útil es el modelo que en inglés se llama Internal Family Systems y en español Sistemas de Familia Interno, que básicamente dice que es útil pensar en nuestra mente como distintos personajes que aparecen y que tienen sus características y necesidades. Y hay personajes que son más, que representan ciertos sentimientos dolorosos o vulnerabilidades o heridas o necesidades, que ellos le llaman exiliados. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que de repente, en una sesión, se nos gatillan ciertos exiliados, entre comillas, ciertos aspectos donde aparecen nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros sufrimientos. Y podemos prestarle atención a esos sentimientos. Y puede ayudar a prestarle atención a esos sentimientos si los personificamos, si los convertimos en un personaje, en un exiliado. Parece que es mi parte asustada, mi parte que colapsa cuando está como sobrepasada de responsabilidades.
Y también hay otros personajes que son los protectores, que vienen a resolver estos problemas y a evitar que aparezcan estos exiliados. Entonces, claro, parece que cuando yo me veo un sobrecargado, me empiezo a cerrar y ya me desconecto de los demás. Entonces ahora parece que lo que me está ocurriendo con este paciente, me estoy desconectando. Como que ya no engancho, no empatizo. ¿Por qué me está pasando eso? Me parece que me estoy defendiendo, protegiendo, porque me estoy sintiendo sobrepasado. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Que yo reconozco mis sentimientos, pero no estoy invadido por esos sentimientos, sino que lo estoy observando. Claro, está mi parte que se desconecta. ¿Por qué se desconecta? Porque no quiere, quiere como proteger, entre comillas, a esta otra parte que se siente como demasiado sobrepasada. Ok, entonces, ¿qué le está pasando a esta parte que se siente sobrepasada? ¿Qué necesita? Ya, parece como que está muy pesada la carga. Entonces, tengo que alivianarle la carga. Entonces, si atiendo a su necesidad, se puede resolver esa gestalt, entre comillas, y yo me puedo sentir más tranquilo. Ok. Yo creo que ya es hora de ir a la parte más práctica. Y vamos a... les voy a mostrar un pequeño modelo que podemos ocupar. Este modelo tiene que ver con los mismos tres ejes o dimensiones que hablé recién. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me dice esto respecto de mí? Uno. ¿Qué me dice esto que está emergiendo respecto de mi paciente? Y tres, ¿qué me dice esto que está emergiendo, este sentimiento contratransferencial respecto del proceso terapéutico? Entonces acá hay un ejercicio que podemos hacer. El ejercicio se trata de, primero, elegir un paciente y una situación donde aparezcan ciertos sentimientos contratransferenciales. Entonces pienso en un paciente, pienso en una situación, evoco esa situación. Entonces me imagino la sesión de ayer, por ejemplo. Y acá viene el ejercicio mío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Evocando esa sesión, ese momento terapéutico, voy a empezar a sentir en mi cuerpo lo que me pasa. ¿Qué me está ocurriendo a nivel corporal? Entonces voy a prestar atención. Por ejemplo, ahora estoy pensando en una paciente que voy a atender hoy y atendí la semana pasada. Noto una sensación acá, como en mi pecho. El segundo paso es convertir esa sensación en un símbolo. Lo puedo hacer de dos formas. Puedo ponerme yo corporalmente en una posición que represente esa sensación o puedo ponerle una imagen a esa sensación. En este caso, yo hice este ejercicio recién antes de grabar el video y me surgió una imagen como yo sosteniendo una cerámica gigante, muy, muy valiosa y muy frágil. Entonces me pongo en esa posición. Entonces lo concretizo en un símbolo. Parece que esto representa algo de lo que me está pasando. Entonces ya tengo algo con qué trabajar. Tengo ese símbolo. Y luego voy a pasar por estas tres dimensiones. Primero, ¿qué me dice esto sobre mí? ¿Qué me está pasando ahora? Ojo, que acá puede que incluso no tenga que ver con la terapia, ¿ya? Tengo una sensación que no sé bien qué es y que puede que tenga que ver con la terapia o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio hace un rato, me apareció una primera sensación que me di cuenta al explorarla que no tenía que ver con la terapia. La atendí, lo hice de nuevo y ahí sí apareció algo que sí tenía que ver con la terapia y con esta paciente. Entonces voy a hablar de eso. Entonces noto que ya, acá algo me está pasando a mí. Entonces, primero voy a mirar
dentro del qué me pasa a mí o qué me dice esto de mí, voy a mirar a mis partes internas, entre comillas. ¿Qué me duele? ¿Qué me afecta? ¿Qué me da miedo? Me da miedo que este jarrón, que mi paciente se quiebre, que retroceda, que sufra. Yo estoy alerta a que eso ocurra. Ya, entonces eso me está pasando. ¿Qué necesito? La segunda pregunta. Uno podría pensar, necesito que ella esté bien. No, no, pero ¿qué necesito con esa sensación? ¿Qué necesito yo? Necesito relajo, necesito no estar así, asustado, tenso. Necesito descansar, que alguien me sostenga a mí. No estar yo sosteniendo todo el rato. No estar tan alerta. Necesito confiar. Confiar en ella, confiar en otros, como no estar asustado, no estar tenso, no estar alerta. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como para chequear esto. Puedo visualizar que tengo eso que necesito y notar si calza. Entonces, yo me imagino como con apoyo, como confiando en los recursos de mi paciente, con más apoyo. ¿Calza eso? Sí, eso me alivia ya mi tensión. Ok, sí. Y voy a empezar a buscar formas de llegar ahí, de avanzar para allá. Formas de poder obtener eso que necesito. Pero eso ya puede ser un trabajo posterior. Luego vamos a observar un segundo punto. Luego de estas partes internas, vamos a prestar atención específicamente a los límites y exigencias. Estoy sobrepasando mis límites, estoy siendo sobreexigido. Esto se podría tomar como también una parte interna, pero es tan importante que en este modelo integrativo le vamos a dar un espacio propio. ¿Ya? Entonces sigo en esta primera dimensión que me dice esto sobre mí, pero voy a centrarme en, a ver, ¿cómo estoy respecto de mis límites, mis exigencias, mis capacidades? ¿Estoy siendo superado o no? Noto que estoy como al límite con esta paciente. Estoy como al borde de sentirme superado. Entonces, no estoy totalmente superado, pero estoy ahí, justo. Entonces necesito como confiar en algo, agarrarme de algo, de algún método, del proceso, de sus recursos, pero necesito apoyarme. No puedo excederme más, estoy en el límite ahí. Ok, ya. Y esto lo puedo ir anotando para ver qué me está pasando. Ahora vamos a ir a la segunda dimensión. ¿Qué me dice esto de mi paciente? Vamos a ver estos posibles patrones relacionales, que en general podrían ser patrones disfuncionales, pero en algún caso también podría darme información respecto de patrones funcionales, adaptativos, sanos. Y por otro lado, ¿qué nos dice respecto de los dolores y preocupaciones de mi paciente? Y acá hay un par de cosas que yo me doy cuenta al hacer este ejercicio con mi paciente. Por un lado, esta es una paciente que tiende a no hacerse cargo de ella misma. Entonces, noto que si ella no se hace cargo de ella, yo me tengo que hacer cargo de ella. Así lo estoy viviendo yo. Entonces, es una carga para otro. Eso igual es información interesante, porque ella no le gusta molestar a los demás, pero entonces ella tiene que hacerse cargo de ella, no tiene que esperar que los demás se hagan cargo de ella. Por otro lado, también puedo empatizar con su parte frágil, que ella no ve, que yo estoy viendo. Entonces puedo conectarme con eso y también me da información acerca de lo que le pasa, de su necesidad de apoyo, que ella muchas veces no visibiliza. Y también puedo notar que tal vez puedo empatizar con cómo ella se siente con su familia, teniendo que estar ahí haciéndose cargo de toda su familia. Entonces puedo empatizar con varias de las cosas que están pasando y eso me va a ayudar al profundizar en alguno de los trabajos con mi paciente. Y tal vez con sus ganas de desconectarse, de descansar y no estar siempre sosteniendo a su familia, haciéndose cargo. Y ahora vamos a la tercera dimensión. ¿Qué me dice esto del proceso terapéutico?
Acá mi respuesta no es tan clara, pero noto que tal vez yo puedo estar empujando hacia un resultado, poniendo presión, tratando de que ella esté mejor para que se recupere pronto y yo no tengo que sostenerla tanto. Entonces, si estoy en eso, claro, tal vez estoy poniendo presión en vez de tener una actitud de aceptación y de sostén y de contacto, que es la que debería tener de acuerdo a mi marco teórico más gestáltico. Entonces es posible que pueda estar transmitiendo esa no aceptación de, oye, no está bien esto, tú tienes que sostenerte. Entonces ahí hay algo que tengo que darle vuelta. Y por otro lado, en términos como del vínculo, me siento, como que lo siento bien, como que siento que hay confianza, como que, sí, como que lo siento bien. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo puedo hacer un trabajo como de autosupervisión, o lo podría ocupar para supervisión con otras personas, en que parto de una situación terapéutica donde se gatilla un sentimiento contratransferencial, observo en mi cuerpo ese sentimiento, lo simbolizo a través de una imagen o a través de una posición corporal, que puede ser esta o cualquier otra que surja desde esa sensación, y luego me hago estas preguntas. ¿Qué me dice esto respecto de mi paciente? Perdón, respecto de mí primero. ¿Qué, qué me está pasando? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me duele? ¿Qué me da miedo? ¿Qué necesito? Y puedo chequear si es eso lo que necesito. Ok, vamos a observar específicamente el tema de los límites y la exigencia. ¿Cómo estoy con eso? ¿Me siento superado o no? Ok, ya. Luego paso a mi paciente. ¿Qué me dice esto respecto de los patrones relacionales en que se mete mi paciente? Ahí noto esto de hacerme cargo de ella. ¿Qué me dice esto respecto de lo que le pasa a mi paciente, como empáticamente? Claro, parece que puedo conectar por un lado con su fragilidad, puedo empatizar con eso, o puedo verla, ver su fragilidad, y también puedo empatizar con cuando ella se hace cargo de los demás. Entonces puedo recurrir a esa sensación para comprender mejor lo que le pasa a mi paciente. Y la tercera dimensión, ¿qué me dice esto respecto del proceso terapéutico? Noto que puedo estar empujando hacia un resultado en vez de facilitando el contacto. Y ahí hay algo que podría ajustar. Entonces, esta es una manera, tomando conceptos de por aquí y por allá, de los modelos relacionales como medios sistémicos, pero que también están en modelos psicodinámicos como el OPD, algo del trabajo con las partes internas, por ejemplo, de este modelo de sistemas familiares internos, algo del trabajo con la resistencia al cambio, de distintos lados en un modelo más integrativo de qué hacer con la contratransferencia, cómo entenderla y cómo ocuparla en pos de la terapia y de mi propio autocuidado. Bueno, eso sería todo por el video de hoy.